Muy buenas tardes. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, les da la más cordial bienvenida al webinar Agricultura, Productividad y Aplicación de Tecnologías Verdes en Panamá. Saludamos muy cordialmente a nuestros panelistas, el doctor Rito Herrera Vega, el doctor Orlando Aguilar y como moderador científico al doctor Axel Villalobos. La CENACIT y la Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas organizan esta serie de webinars denominados Conexión Ciencia con ex becarios, con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los ex becarios del programa de becas IFARU CENACIT y cómo sus estudios impactan de manera positiva el avance de la ciencia en nuestro país. Durante este webinar podremos escuchar de primera mano los avances en agricultura, productividad y aplicación de tecnologías verdes en Panamá. Este webinar será grabado y compartido en nuestro canal de YouTube llamado Imagina TV. Al final de las exposiciones de esta tarde, abriremos un espacio para preguntas que pueden ir colocando en la sección de chat que ya está habilitada. Sin más preámbulo, damos paso al primer panelista de esta tarde, el doctor Rito Herrera Vega, licenciado en microbiología y parasitología con posgrado en microbiología ambiental. Máster en biotecnología molecular, celular y genética. Doctor en ciencias biológicas, microbiología y postdoctorado en biología molecular de levaduras no convencionales de la Organización Europea de Biología Molecular. Actualmente investigador agrícola en el IDIAP y profesor especial 2 del Departamento de Genética y Biología Molecular de la Universidad de Panamá. El doctor Rito Herrera nos compartirá el tema bioprospección de microorganismos benéficos, antagonistas y promotores del crecimiento vegetal asociados al cultivo de arroz en Coclé. Adelante, doctor Herrera. Puede encender su micrófono. Ok, no. Listo. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunos avances y algunos resultados preliminares que tenemos del trabajo de investigación que llevamos a cabo en el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, IDIAP, y que forma parte de nuestros quehaceres diarios en el Laboratorio de Microbiología Agrícola, en el Centro de Investigación en Recursos Genéticos del IDIAP en Ribato. Bien. Panamá, pues lógicamente es un país en el cual pues todos sabemos que el consumo de arroz es significativamente alto. Estamos hablando de que aproximadamente se consumen anualmente 68 kilogramos por persona, según la FAO, siendo pues uno de los alimentos más importantes para la población, lo cual tiene pues no solamente una importancia social, sino una importancia económica. En el caso del cultivo de arroz, pues han habido una serie de enfermedades características. Las principales son de origen microbiano, atribuidas básicamente a lo que son hongos, bacterias y virus. En este sentido, la bacteria Burkholderia glume, que es causante de el baneamiento del arroz, es una de las más importantes, es uno de los patógenos más importantes, y también pues tradicionalmente el hongo Pidicularia oryzae. En este sentido, pues en las últimas décadas se ha orientado
mucho la investigación en la búsqueda de alternativas que sean compatibles con el desarrollo del cultivo, pero que también permitan ser amigables con el ambiente, es decir, minimizar el uso de algunos agroquímicos o de agroquímicos, fertilizantes de origen sintético y compuestos antifitopatogénicos que puedan controlar de una u otra manera estas plagas. Bien, nosotros nos enfocamos en este trabajo fundamentalmente en el análisis, en el cultivo de arroz para 3 zonas de la planta o 3 esferas biológicas de la planta: la rizósfera, la filósfera y la espermósfera. Tradicionalmente, pues la rizósfera, perdón, es un ambiente rico en energía y nutrientes, lo cual favorece la presencia de muchos microorganismos. Esto pues se traduce en la oportunidad de obtener organismos que controlen a fitopatógenos que ataquen a la planta en su sistema radical. En contraposición, pues la filosfera, que es la parte que corresponde a la porción aérea de la planta, quizás no haya las mismas condiciones de nutrientes que hay en la rizósfera. Sin embargo, pues sí se presentan algunas poblaciones microbianas que pueden ser epífitas o pueden ser endófitas. Finalmente, la espermósfera es una zona de influencia de la semilla en la cual se producen pues ciertos exudados que en un principio quizás inhiben el crecimiento de ciertos microorganismos, pero que posteriormente, cuando la planta va creciendo y comienza a desarrollarse el sistema radical, favorecen la colonización de microorganismos que se van a incorporar posteriormente a la rizósfera y que serán pues de capital importancia para la planta. En este trabajo también nos enfocamos en analizar cómo era el comportamiento de estos microorganismos en función de 3 estados fenológicos de la planta. En este caso, la fase vegetativa, la fase de floración y la fase de fructificación. Las muestras fueron colectadas en la provincia de Coclé, específicamente aquí están los datos de UTM. Se colectó en una parcela pues, relativamente pequeña de 10 metros cuadrados, en el cual se analizó la variedad GAP8, como les señalé, en 3 estados fenológicos: vegetativo, floración y fructificación. Lo interesante de esta selección de esta área o de esta finca es que este lugar corresponde a una finca certificada libre de agroquímicos, en la cual pues básicamente en 20 años que se tiene de trabajo pues nunca se le ha añadido ningún tipo de fertilizante que no sea de origen orgánico, ¿ok? O se haya hecho algún control de patógenos utilizando algún agente químico. Bueno, voy a hacer una breve descripción pues, de la metodología para este tipo de trabajo. Como les señalé, pues trabajamos en los estados fenológicos. En la filósfera se realizó un proceso de homogenización del suelo, luego se realizaron diluciones seriadas y se evaluó, se evaluó el ápice, la zona media y la zona basal. Para la espermósfera también se realizó una homogenización y una dilución seriada en la semilla, y para la rizósfera se analizaron las interfaces de raíz, suelo y suelo-raíz. Posteriormente se llevaron a cabo pues, pruebas de enfrentamiento dual o antagonismo entre los diferentes microorganismos que se lograron aislar, tanto bacterias como hongos, y los 2 patógenos que estábamos evaluando, es decir, Burkholderia glume y Pidicularia oryzae. Posteriormente se realizó la identificación de aquellos microorganismos que tuvieron
algún tipo de eficacia biológica o de actividad biológica interesante. Se realizó esa identificación basada pues, en una caracterización bioquímica, una caracterización morfológica, y actualmente, porque todavía estamos terminando esa parte, se está haciendo la caracterización molecular, principalmente utilizando los genes GTS y el gen RPOB, que es un gen pues, característico de las rizobacterias. Paralelamente, también con estos microorganismos hacemos algo de actividad promotora del crecimiento vegetal, en la cual pues buscamos microorganismos que tengan la capacidad de fijar nitrógeno de manera no simbiótica, producción de ácido indolacético y producción de fitosideróforos. Hay que señalar que existen organismos, en el caso de los promotores del crecimiento vegetal, que tienen a veces una de estas características, o incluso hay algunos que tienen afortunadamente la capacidad de inducir las tres. Posteriormente, pues se hacen pruebas de eficacia biológica en casas de vegetación. Bueno, aquí hay un ejemplo de un enfrentamiento dual para la bacteria Burkholderia glume, que es la que está en el fondo, y se probó contra una bacteria del género Bacillus, creo que este era Bacillus licheniformes, ¿ok? Y en ese enfrentamiento dual, pues, se consideraron positivos o con cierta eficacia biológica aquellos que tenían un diámetro para la inhibición de aproximadamente unos 4 milímetros. Aquí en este caso tenemos un enfrentamiento dual de antagonismo entre Pedicularia visae, que es el que ustedes ven en color chocolate o oscuro, y un hongo del género Trichoderma. En este caso, pues, obviamente el sistema de medición es diferente. Aquí se logró un porcentaje de inhibición de aproximadamente un 75%. Es decir, este género de Trichoderma fue capaz de inhibir en un 75% el crecimiento de Pedicularia oryza. Bueno, en cuanto a los resultados, para este trabajo pues, se hizo un análisis físico-químico en el laboratorio de suelos del IDIAP en Divisa. No voy a pararme a hablar de todos los parámetros, pero sí a resaltar los más importantes. En este caso, pues, un factor clave en todo este tipo de trabajo son el porcentaje de materia orgánica, que para los estándares 1.04 se considera bajo. El pH es de 5.8 y la composición de arena limo-arcilla es de 70, 8 y 12% respectivamente. Aquí probablemente los dos factores más importantes de los que se pueden tomar en cuenta son la materia orgánica y el pH. El pH, como vamos a ver luego, es muy importante para establecer más o menos el tipo de organismo que uno espera encontrar. ¿Okay? Bien, en las tres secciones, es decir, Rhizófera, Filófera y Espermófera, se aislaron un total de 400 bacterias y 180 hongos, de las cuales 25 de estas bacterias presentaron actividad antagonista contra Burkholderia glume y 11 hongos contra Pedicularia visae. Como podemos ver, la mayor parte de los antagonistas los encontramos en la rizosfera, ¿ok? Tanto para bacterias como para hongos. Básicamente en la filosfera encontramos o aislamos menos microorganismos,
si lo comparamos, por ejemplo, con la espermofera. Ya para los hongos sí se encontró, obviamente, sobre todo por hongos endófitos que se encuentran en las hojas. En la filofera, sin embargo, antagonistas específicamente contra Pedicularia visae que estábamos buscando, pues encontramos muchísimos menos. Y básicamente en la espermofera, a pesar de que es una semilla que no está siendo tratada, no encontramos pues básicamente antagonistas, muy pocos, una cantidad muy pequeña. Bien. En este análisis de conglomerado que se puede observar aquí, pues básicamente lo que nos señala a grandes rasgos es la importancia que tiene la rizofera, ¿ok? Como era más o menos de esperarse, en cuanto a la cantidad de aislamientos y en cuanto a la cantidad de antagonistas, ¿ok? En ese sentido, pues las diferencias son notablemente grandes en relación, por ejemplo, a la filofera y a la espermofera. En este caso, por ejemplo, hay sí cierta correlación en cuanto a la cantidad de aislamientos y actividad, actividad antagónica para las bacterias de la espermofera, los hongos de la filofera y los hongos, obviamente, de la rizofera. Acá un poco quizás más, con menos aislamientos, obviamente encontramos a las bacterias de la filofera. Bien, aquí observamos fundamentalmente todo lo que ustedes ven en rosa, básicamente son bacterias del género Bacillus, estaban presentes en los 3 estados fenológicos y hay una predominancia de este género con especies como Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Lactobacillus, es de resaltar que la bacteria es ubicua, es decir, está presente en el caso de, bueno, aquí parece que se cortó un poquito, pero en el caso de los estados fenológicos, en todos. Bien, en cuanto a la distribución de los antagonistas en las diferentes secciones de la rizósfera, se presentó una prevalencia fundamentalmente de 3 hongos, de Aspergillus niger, de Aspergillus flavus y de Penicillium en la parte de suelo y raíz, mientras que en el suelo rizoférico predominó Trichoderma y Aspergillus. Esto pues se puede explicar en función de que el pH de nuestro suelo es relativamente ácido y este tipo de organismos predominan en los suelos ácidos, es decir, corresponden estos géneros a ese tipo de suelos. ¿Okay? Lo interesante, por ejemplo, en el caso de Trichoderma, es su predominancia en la parte de maduración. Así que tienen un papel importante en intentar proteger, entre comillas, o competir con los patógenos en esta etapa. En cuanto a la distribución general de los antagonistas en los diferentes estados fenológicos, tanto para bacterias como hongos, pues nuevamente el género Bacillus es el que predomina, tenemos mucho de Aspergillus, tenemos algo de Bacillus cereus, pero lo interesante es siempre ver la omnipresencia del género Bacillus. Eso puede explicarse en función de que este es un organismo que genera endosporas, es decir, tiene la capacidad de sobrevivir incluso cuando otros organismos pudieran disminuir su población o verse afectados, esa capacidad de generar endosporas a través de ciertos procesos de dormancia son lo que hacen que el organismo esté presente allí. Así que digamos que el género Bacillus es uno de los protectores más importantes o el más importante, diría yo, o de acuerdo a estos estudios, para contrarrestar el efecto incluso de bacterias como Burkholderia gluma. Bien, aquí pues un poco más, ya la distribución completa.
observen que en la rizosfera tenemos, bueno, más o menos una diversidad de organismos con actividad antagonista bastante similar a la filosfera, más o menos en cuanto a la diversidad. Incluso en estas dos etapas, por ejemplo, Aspergillus niger está presente tanto en la rizosfera como en la filosfera, y ya en la espermosfera sí hay predominancia, por ejemplo, de, como se esperaba, pues algo de tricoderma, de Bacillus subtilis y de, obviamente, bueno, en este caso, Brevibacillus bortonensis. ¿Ok? Me faltan unos minutitos, ya estoy acabando. Bueno, aquí rápidamente para ver algo de promotores del crecimiento vegetal, simplemente para mostrar algunos avances que hemos tenido. Estos son plántulas de arroz de aproximadamente 25 días. Este es el testigo absoluto. Estas plantas fueron inoculadas, sus semillas, con bacterias del género Azospirillum. Aquí estas bacterias se aislaron en un medio libre de nitrógeno porque lo que estábamos buscando en primer lugar era un fijador no simbiótico de nitrógeno, y como ustedes pueden ver, 18, 38, 52 son diferentes aislamientos bacterianos que crecieron en ese medio libre de nitrógeno. Y si lo comparamos, por ejemplo, en el caso de la cepa 52, es notable el mayor desarrollo del sistema radical y evidentemente pues la presencia de más hijos, ¿ok? Al final pues, me adelanto un poquito, aquí aproximadamente a los 100 días hay una comparación entre el testigo absoluto que no lleva fertilizante nitrogenado. Estos son fertilizaciones de una aplicación de urea, que es el TC1. TC es una aplicación fraccionada, ¿ok? Nuestra bacteria, que es 59B, y la bacteria más una aplicación de urea. Aquí creo que estaban aproximadamente a los 90 días, ya este ensayo básicamente lo terminamos, pero una de las características más interesantes, que bueno, no se muestra aquí, es que las plantas que tenían presente la bacteria produjeron más rápido sus espigas, si lo comparamos con el testigo absoluto. Creo que ahí puede verse mucha mayor cantidad de hijos aquí. Aquí obviamente se sembraron 10 semillas por pote, y luego se eliminaron 2 plantas para intentar de que la planta no se estresara tanto, tomando en cuenta el tamaño que tienen estos potes. Así que este es un ejemplo de un promotor. También observamos luego, o hemos determinado que, por ejemplo, esta bacteria tiene capacidad no solamente de fijar nitrógeno atmosférico de manera no simbiótica, sino que produce ácido indolacético, ¿okay? Que es una hormona de crecimiento, y también produce fitosideróforos que ayudan a captar mejor el hierro, aunque estos suelos son ácidos y ahí, bueno, no hay problema para la captación de hierro, pero pudiera utilizarse en un suelo de cultivo de arroz, como por ejemplo en el área de Tonosí y Darién, donde sí hay suelos que están más cercanos a 7, 6.6, 6.8, ¿ok? Bien, y finalmente, bueno, decirles que ya aquí en Panamá, pues hay algunas empresas que están trabajando en el desarrollo de bioreactores para producir estos microorganismos en gran escala. Nosotros quizás en el instituto llegamos hasta la etapa de casa de vegetación o de evaluar una parcela pequeña, pero para multiplicarlo, sí se requieren sistemas como este, que este está en la Feria de Azuero y lo está desarrollando la empresa Agrobiológicos de Panamá. Este es un trabajo, bueno, muy interesante, que no tiene más de 20, 25 días que se estableció allí. Muchísimas gracias. Esto es un trabajo, pues, no solamente que realiza mi persona, yo solamente soy el que hablo aquí. Detrás de mí, pues, está la licenciada Betsaida Bernal, que trabaja con nosotros, el ingeniero José Causa Díaz,
el doctor José Yao del IDIAP, la profesora Marta Bonchón de la Universidad de Panamá, y también pues tesistas de maestría y de licenciatura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Herrera por su presentación. Nuestra segunda presentación tiene como título Avances de un estudio piloto en gasificación de Saccharum spontaneum para la generación de energía eléctrica en Panamá, presentado por el doctor Orlando Aguilar, ingeniero mecánico industrial por la Universidad Tecnológica de Panamá. Obtuvo su maestría en Ingeniería de Planta en la Universidad Tecnológica de Panamá y doctorado en Ingeniería Biológica y Agrícola, con especialidad en calidad de aire en Kansas State University en los Estados Unidos. Es profesor regular, titular e investigador en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá en las áreas de energía y ambiente. Fundador y coordinador del Grupo de Investigación en Energías Renovables y Ambiente de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha publicado artículos científicos a nivel nacional e internacional, lo que le ha permitido ser seleccionado como miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT en la categoría de Investigador Nacional 1. Actualmente ocupa el cargo de Director de Investigación en la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá. Con ustedes, el doctor Aguilar. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la comunidad universitaria y comunidad nacional, pues un avance en otros estudios. ¿Ya está disponible mi presentación? ¿Ya se aprecia? Sí, doctor, sí se ve. Excelente. Bueno, entonces, en esta oportunidad les estaremos hablando un poquito sobre algunos resultados preliminares de un estudio sobre gasificación de Saccharum spontaneum, lo que en realidad es el nombre científico de la paja canalera, para producir energía eléctrica en Panamá. Este es un estudio que ha sido financiado por CENACIT y el título del proyecto se llamó Instalación y Evaluación de un Sistema de Gasificación de Saccharum spontaneum para la producción de gas combustible y o energía eléctrica, financiado por CENACIT, desarrollado entonces por el Grupo de Investigación en Energía Renovable y Ambiente que yo coordino, que es parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de Panamá. Esto es un poquito para que se sepa de dónde viene la génesis del asunto. A manera de introducción, me gustaría iniciar por explicar qué es biomasa, porque vamos a estar hablando un poquito de biomasa. Biomasa es toda materia vegetal o animal, principalmente residuos, que puedan ser utilizados desde diferentes puntos de vista, en nuestro caso, desde el punto de vista energético. Así que podemos hablar de biomasa residual o podemos hablar también de biomasa que se cultiva, cultivos energéticos, pensando únicamente en su explotación energética. Así que biomasa es en realidad todo material que puede descomponerse. Por ejemplo, un bosque es full en biomasa, pero un bosque no lo vamos a utilizar para convertirlo en energía. Eso no es lo que estamos planteando, sino los residuos de esas actividades. Entonces, en comparación con combustibles fósiles, o sea, lo que es el carbón, búnker, gasolina, diésel, queroseno, la biomasa tiene ventajas para la generación de energía eléctrica y es a la vez una solución atractiva para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero.
es de balance neutro en emisiones de carbono, dado que si hablamos de biomasa vegetal, estos vegetales en su etapa de crecimiento consumen CO2 y liberan oxígeno. Por ende, si yo luego lo quemo en su etapa seca, entonces yo libero a la atmósfera el CO2 que él atrapó en su biomasa. Por ende, es neutro en carbono. Son de bajas emisiones de óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, así como metales pesados e hidrocarburos no quemados. De hecho, no tienen hidrocarburos estos materiales biomásicos. Cuando se utilizan residuos de bajo o nulo valor alimentario, como es el caso de residuos forestales, residuos agrícolas y agroindustriales, malezas herbáceas y cultivos energéticos lignocelulósicos como la paja canalera, entonces esto contribuye a que la seguridad alimentaria mundial no se vea afectada. Por ejemplo, si yo utilizo maíz para generar biodiesel, entonces esta situación nos puede llevar a una condición en la que habrá que tomar decisiones sobre ¿para qué debemos usar el maíz? ¿Para alimento o para energía? Para combustible. Entonces, situaciones como estas son un poco complicadas. Sin embargo, en el caso de biomasa residual, que es el caso que vamos a ver en este momento, entonces tenemos la gran ventaja de que no afectamos la seguridad alimentaria del país ni del mundo. Acá les presento muy rápidamente algunas de las diferentes tecnologías o procesos para la utilización de la biomasa. Por ejemplo, de este lado tenemos combustión, o sea, si el caso de la leña, por ejemplo, una estufa de leña, vamos a quemar madera, entonces liberamos calor. Eso es uso de biomasa por combustión. Pirólisis es una tecnología un poco más avanzada con la cual yo puedo transformar materia vegetal, madera, en carbón principalmente, con algunos residuos líquidos o gaseosos colaterales. A su vez, existe la gasificación, que es el tema de esta tarde, de cual vamos a hablar ahorita con más detalle, principalmente para generar un gas combustible. Luego tenemos procesos biológicos como la fermentación, que es la que utilizamos para generar alcohol a partir de caña de azúcar, o a partir de remolacha, o a partir de maíz. Esa es fermentación. Tenemos digestión anaeróbica, que es en la cual vamos a transformar residuos tipos lodosos o húmedos en un ambiente en ausencia de oxígeno con microorganismos especializados para transformar toda esa materia lodosa en un gas combustible llamado biogás. Y también genera un residuo lodoso que puede ser utilizado como un mejorador de suelos una vez se ha tratado. Y por último tenemos tratamientos físicos con los cuales podemos hacer trituración, hacer peletización, hacer molienda de los diferentes residuos biomásicos para generar algún tipo de combustible en particular. Vamos a enfocarnos esta tarde entonces en gasificación. Acá tenemos un reactor, un ejemplo de un reactor. En este reactor se van a dar simultáneamente 4 principales reacciones. En términos generales tenemos una tolva por donde vamos a agregar la biomasa. La biomasa debe ser biomasa seca. No más del 30% de humedad en masa. Biomasa seca. Esa biomasa es transportada hacia esta unidad que es el reactor, en donde se van a dar diferentes reacciones. Entre ellas, iniciamos con combustión. Una combustión no material inicial para que libere energía y libere calor. Ese calor se utiliza para secar la biomasa. Aquí lo ven secado en inglés. Entonces vamos a extraer la humedad excedente a esa masa, la cual va a ser arrastrada por allí. Luego de ese secado tenemos la pirólisis. Es una reacción que existe dentro del proceso, a través de la cual esos materiales carbonosos de la biomasa se van a través de pirólisis se van a transformar en carbón. Carbón y una parte en gases y otra parte en un líquido, un tipo de alquitrán. Posteriormente a la pirólisis, entonces esos productos de la pirólisis entran en reacción con la energía liberada de la combustión, hablamos hasta de incluso 1200 grados, y eso hace que ese carbón reaccione transformándose en un gas combustible en la etapa de reducción que aparece aquí o gasificación.
Si el proceso es completo y se realiza en ausencia o en una atmósfera muy, muy limitada en oxígeno, si es un proceso completo, entonces obtenemos como producto un gas combustible que está formado principalmente por monóxido de carbono, hidrógeno, metano. Son las tres fracciones combustibles. Y luego tenemos entonces un gran volumen de nitrógeno si usamos la reacción considerando aire atmosférico como el gas de reacción. Podemos también utilizar para esto oxígeno puro o vapor de agua, lo cual ya encarece un poco el proceso. Típicamente usamos aire. Entonces, obtenemos ese gas que le mencioné. Aparte, obtenemos cenizas o también podemos obtener carbón y un componente líquido llamado alquitrán, el cual es, pues, la verdad es bastante tóxico, nocivo y debe ser manejado de manera adecuada. Acá tenemos unas imágenes para ilustrar a aquellos que no conocen la paja canalera, que creo que es muy conocida acá, al menos en lo que es la provincia de Coclé hacia Panamá, es muy conocida. Como pueden ustedes observar, la paja canalera en realidad es una maleza, es invasora, es bien agresiva, es de fácil dispersión, se transporta en el viento, se transporta en los zapatos, en la ropa, en los vehículos, y donde esa semilla cae y toca suelos devastados por erosión, suelos devastados por tala o suelos agrícolas no cultivados, los invade y forma una carpeta verde muy bonita y blanca cuando está en floración. Esta es una plaga porque transforma el ecosistema y es muy resistente. En adición a ser una plaga que no permite que la materia vegetal local se establezca, una vez que esta paja cae al terreno, no es muy fácil eliminarla. La única forma de eliminarla es a través de sombra, porque usted la quema y a la semana está verde y muy bonita. Entonces, de hecho, es uno de los orígenes principales de incendios de malezas o incendios que luego incluso pasan hacia los bosques. El principal, digamos, responsable de esto como combustible que aporta es la paja canalera. Acá ven en la otra imagen cómo queda ese mismo campo una vez que es incendiado en verano. Por ende, representa un problema social, ecológico y económico a nuestro país. Sin embargo, el objetivo de nuestro estudio era entonces tratar de evaluar si ese material, paja canalera, biomasa, podemos transformarla en un problema ecológico en un recurso combustible para el país. Entonces, el objetivo nuestro era evaluar el uso de ese material como un recurso energético renovable que nos permitiera producir energía eléctrica mediante gasificación en nuestro país. Ese es nuestro objetivo principal. A manera de procedimientos, básicamente, aquí desarrollamos dos tesis. Como ven acá en la parte inferior, aparecen mis estudiantes tesistas y otros estudiantes colaboradores. Básicamente, se seleccionaron a través de apoyo con mapas. Seleccionamos 10 áreas de un acceso que nos permitieran acceso a esos lugares. De estos lugares, al azar, se eligieron 4. 4 lugares en su primera etapa de muestreo, en la primera tesis, 4 lugares. En cada lugar se escogieron también, en los lugares que tuviésemos un acceso a esos sitios con cierto nivel de seguridad, escogimos parcelas, una en cada sitio, de 2 por 2, o sea, 4 metros cuadrados. En cada una de esas parcelas se cortó todo el material vegetativo con machete y material se colectó, se empacó y se transportó a un laboratorio localizado en Tocumen, de nuestra universidad. En la segunda, eso para básicamente caracterizar el material. En la segunda etapa de nuestras investigaciones, entonces, un año más tarde, en realidad, por dificultades que tuvimos con el equipo, dado que no hubo diferencia significativa
en el material, dado los diferentes lugares que se cosechó, entonces seleccionamos otro, en otro lugar de acceso más fácil, seleccionamos otra parcela, como la pueden ver acá en este mapa, aquí están las coordenadas de ese sitio, y también de allí entonces se transportó o se cosechó en diferentes épocas del año material y se transportó al laboratorio para su proceso y gasificación. Acá vemos un poco lo que eran los procedimientos. Acá cuando estábamos midiendo las parcelas, ahí están dos investigadores tesistas. Abajo vemos un poco el procedimiento en campo. Se midió el grueso del tallo en su base, se midió la altura de todos los tallos, se pesaron, se pesó el material completo para poder calcular la producción biomásica por metro cuadrado. Y esto fue en campo. Luego, a nivel de laboratorio, entonces hicimos diferentes pruebas. Acá les estoy mostrando entonces las normas utilizadas básicamente para lo que es el análisis próximo de ese material. Entre ellos, balanza de humedad, horno de mufla, balanza analítica, trituradoras de material, bueno, y el gasificador también. En esta segunda tesis, entonces, fue una tesis exploratoria. No logramos avanzar porque nos cayó, pues, el año pasado, esto fue en finales del 19, durante el 2020, pues nos alejamos del laboratorio, no pudimos seguir trabajando y estamos ya tratando de regresar al estudio. Pero se hicieron 9 tratamientos piloto. El primer de ellos fue paja canalera finamente triturada, en lo que ven acá arriba, el T1. El T2, una mezcla de paja canalera triturada y en fragmentos. El fragmento era picada con machete, un poco fina, pero no molida. Tercer tratamiento, el material paja canalera en fragmentos solamente. Luego, paja canalera triturada gruesa. Luego la molimos bien fina, la hicimos en pellets, la pelletizamos, hicimos muestra de paja canalera pelletizada, tratamientos de paja canalera pelletizada, pero con una cama térmica de bambú. Luego les explico por qué razones. Luego paja canalera pelletizada y triturada. Luego paja canalera triturada con una cama térmica de astillas de madera. Y finalmente paja canalera en fragmentos, solamente tallos. Si pueden observar acá, son todos tratamientos físicos, donde estábamos tratando de adecuar el reactor. Porque el reactor que pudimos adquirir fue un reactor diseñado para gasificar madera y nos ha costado mucho trabajo adecuarlo para gasificar paja canalera, dado que la paja canalera es de muy baja densidad. Aquellos que la conocen, pues es muy baja, es de muy poca densidad, es casi hueca y tiene una espuma en el medio. Por ende, estábamos tratando de estudiar cuál era su preparación física que nos diera mejor resultado. Y encontrar entonces la mejor combinación de esos tratamientos físicos que nos lograran maximizar la concentración de hidrógeno, de monóxido de carbono y de metano en el gas resultante. La paja canalera fue secada al aire, indiferente, con 12% de humedad por volumen, y para esto pues se colocó en el reactor y el gas se analizó a través de, como lo vemos acá, a través de un analizador infrarrojo de syngas comprado en China para este propósito. O sea que la triturábamos, la metamos en el gasificador y evaluábamos el gas para ver su composición química. Resultados de este estudio. A nivel de la planta en sí, se evaluó la planta entera, se evaluó los tallos totales, se evaluó tallos muertos. Y ¿por qué tallos totales y tallos muertos? Porque cuando hacíamos los cortes, como es paja silvestre, encontrábamos tallos secos, tallos quemados, tallos de diferentes tamaños, de diferentes niveles de madurez. Entonces, porque no es cultivada, está silvestre, entonces tratamos de identificar y caracterizar su comportamiento silvestre. Entonces encontramos los diferentes rendimientos que ustedes pueden ver aquí.
en kilogramos por metro cuadrado. Esto es lo que podemos ver acá. Entonces, el rendimiento, perdón, esto es por parcela. El rendimiento que nos dio fue 5.2 kilogramos metro cuadrado base húmeda, con un rendimiento de biomasa tallos totales de 3.7 kilogramos y un rendimiento de tallos muertos que no es muy importante porque si la vamos a cultivar, entonces la vamos a tener tallos muertos en tallos secos, en tallos quemados. Pero en términos generales, los tallos, un rendimiento de 3.7 kilogramos metro cuadrado y la planta completa 5.2, lo cual incluye hojas. Y la hoja en realidad no nos da un buen resultado en su clasificación. A ver qué más. Debido a que se hizo el experimento a nivel de parcela silvestre, entonces se encontró que según las diferentes humedades y según diferentes tipos de suelo, la paja canalera pues daba un rendimiento mayor o menor de manera correspondiente. O sea que es afectada, aun cuando es silvestre y cuando es un material invasor, es afectada en función de las condiciones en las cuales ella está plantada. Lo cual nos indica que si la logramos cultivar, tendremos entonces rendimientos mayores que los presentados en estos resultados. A nivel de las propiedades físico-químicas, podemos decir que la humedad de la planta fresca completa ronda el 60% en masa de agua por masa de materia total, que los tallos frescos tienen una humedad todavía mayor, 64%, y los tallos secos, pues 23%. Esto es importante porque significa que no podemos cosechar este material en invierno, porque va a ser no va a ser costo eficiente. Se va a consumir gran parte de la energía en el secado, en el reactor. Entonces, significa que nuestra propuesta sería cosechar en zafra tipo caña de azúcar. Potencial energético. Se analizó el contenido de cenizas de 3.29%, masa por masa, material volátil 71% y carbón fijo casi 14%. Densidad aparente 110 kilogramos por metro cúbico, lo cual no es muy pesado, es un material bastante de baja densidad en realidad, y poder calorífico 19 megajoules por kilogramo, solo tallos. Este poder calorífico es el poder calorífico de la biomasa como tal, o sea, si usted la quema, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es saber ahora, ¿la transformamos o la quemamos? ¿Qué hacemos? Entonces, a nivel de potencial energético que se identificó, podemos decir que considerando la cobertura total de casi 7.000 hectáreas en la cuenca del canal y considerando un rendimiento de tallos de 3.7 kilogramos por metro cuadrado, lo cual es pequeño, con la humedad actual del 60%, se puede estimar un potencial energético de 536 gigawatt hora en base a los tallos de la paja canalera. Además, considerando entonces una planta de energía que opere solo en la estación seca 3 meses al año, tipo ingenio azucarero, con una eficiencia de conversión global de apenas 20%, siendo bastantes, moderados en estos cálculos, y un factor de disponibilidad de planta de 75%, se concluye entonces que se puede instalar una planta de energía de 66 megawatts basada en gasificación de sacarón espontáneo en la cuenca del canal. Esto en base al poder calorífico de la biomasa. En cuanto a los resultados, entonces, de la gasificación que hicimos, los ensayos piloto, ahí están nuestros 9 tratamientos. Algunos de estos tratamientos no fueron replicados. Se pudo encontrar que el tratamiento 9 fue el tratamiento con mejores resultados, resultando en una concentración de hidrógeno de 3%, monóxido de carbono 7.8%, metano casi 3%. Eso resulta de un poder calorífico de 2.2 megajoules por metro cúbico. Esto fue un poquito desalentador.
Sin embargo, ¿por qué? Porque esperábamos un valor un poco más alto. Sin embargo, reitero, no hemos combinado el experimento. Esto fue apenas con un solo flujo de aire. En la reacción tenemos que incorporar aire atmosférico, el cual tiene una humedad relativa muy alta en Panamá, tiene una temperatura determinada. Podemos variar el flujo de ese aire de entrada. Podemos variar la temperatura y la humedad del aire de entrada. Podemos variar la densidad del material a gasificar. Podemos variar muchas cosas todavía que no conocemos sus resultados y esperamos poder incrementar significativamente el poder calorífico de 2.2. Nuestra meta es alcanzar al menos un 6, 5. Es más, si logramos un 5% o un, perdón, de 2.2 a un 4 o a un 5, sería excelente. ¿Por qué sería excelente? Porque el poder calorífico del gas natural, que ya estamos en Panamá empezando a usar, es apenas de 10 anda entre 10 y 11 megajoules por metro cúbico. Así que si, y teóricamente la literatura reporta para gasificación de diferentes materiales, en el caso del bagazo de caña, acá lo tenemos, para bagazo de caña, la literatura reporta un poder calorífico de 4.7 megajoules por metro cúbico. Así que si un estudio bien llevado, completo, en bagazo de caña, reporta 4.7 y nosotros que estamos apenas iniciando nuestro estudio, esta es apenas nuestra primera corrida, tenemos 2.2, estamos en cuanto, en 50% de lo máximo que se reporta en la literatura. Entonces, al descubrir esto, nos sentimos muy contentos. Significa que hay muchas oportunidades de optimizar el proceso y de demostrar, si es el caso, que la paja canalera es un material adecuado para su aprovechamiento energético mediante gasificación. Como conclusiones, pudiera entonces decir que las propiedades evaluadas corresponden a material silvestre, por lo cual se espera que en condiciones de cultivo el rendimiento aumente, el rendimiento en masa por metro cuadrado de superficie. Cuando hablo de cultivo, puede sonar mal, porque para todos es sabido que la paja canalera es un material invasor. Nuestra idea de cultivo es, y hay también que estudiarlo, es que se deje simplemente las parcelas que ya están invadidas, se puedan dar en concesión y que ese material sea cosechado antes de floración para que no afecte otros lugares de los vecinos y de suerte tal que se mantenga allí y que sea utilizado como cosecha una vez al año. Para unos queda estudiar todavía mucho más, hay que estudiar todavía los ciclos de crecimiento. No sabemos si conviene cortarla 2 veces al año o una vez al año o en realidad una vez cada 2 años. No se sabe todavía esa información. La paja canalera tiene propiedades termofísicas adecuadas para las vías de conversión termoquímica, especialmente combustión y gasificación. La paja canalera es una especie silvestre que se ha convertido en un problema ecológico y económico de nuestro país, pero tiene potencial de convertirse en un cultivo energético con una importante capacidad energética de 500 y más gigawatt hora, lo que corresponde a una central eléctrica de 66 megawatts de capacidad instalada. Los resultados de las pruebas piloto no son concluyentes, como dije antes, ya que requieren replicación, requieren profundización, requieren mucho más ensayo. Sin embargo, el tratamiento 9, que consistió en la gasificación de solo tallos fragmentados con un flujo de aire superior a 25 litros por minuto, parece ser la mejor opción de gasificación en las condiciones ambientales de la República de Panamá. Y acá uno de nuestros principales problemas es la alta humedad del aire que usamos en la reacción. Acá con esto termino nuestra lista de referencias. Deseo entonces agradecer pues, a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, nuestra querida CENACIT, por el apoyo a este proyecto y a muchos proyectos que CENACIT apoya en el país y a nuestra institución, la UTP.
A la Universidad Tecnológica de Panamá agradezco también por el apoyo que nos da, por permitirnos hacer estos estudios, y a mi facultad, la Facultad de Ingeniería Mecánica, por el que nos permite también trabajar en este tipo de cosas. Al Laboratorio de Análisis Industrial y Ciencias Ambientales, la BAICA de la UTP, al Centro de Investigación y Producción Agroindustrial, el CEPIA de la UTP, y al grupo de investigación que yo coordino, GIERA. A todos, muchas gracias. Con esto, pues quedamos entonces a disposición de las preguntas. Que tenga bien hacerlo. Saludos. Muchísimas gracias al doctor Aguilar por su presentación. A continuación, nuestro moderador científico, el doctor Axel Villalobos, nos brindará sus conclusiones sobre los temas presentados. El doctor Villalobos es veterinario con maestría y doctorado en conservación y mejora genética animal. Es investigador del IDIAP, miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT, miembro del grupo de expertos de la Sociedad Internacional de Genética Animal, docente de la USMA en la sede de Azuero e investigador asociado. Pertenece al comité científico de la revista Investigación y Pensamiento Crítico. Con ustedes, el doctor Axel Villalobos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a la CENACIT y a todos los compañeros que durante 10 años hemos trabajado con ustedes en el Sistema Nacional de Investigación, y la verdad que es una asociación que sí respalda con mucha fuerza a nosotros los investigadores que en este país estamos buscando siempre ir hacia adelante. Bien, yo no sé si habría que preguntarles si hay algunas preguntas, preguntas del público, o pasamos después para poder... No sí. tenemos ninguna pregunta. Hay muchas felicitaciones para los dos expositores, pero por el momento nadie ha puesto ninguna pregunta en el chat. Yo tengo un par de preguntas que me gustaría lanzar si hay tiempo a los colegas, por ejemplo, a Rito. Creemos que es importante, gracias, creo que es importante el trabajo de la bioprospección. Ese es un tema que siempre el IDIAP durante años ha estado tratando de enfatizar y buscar alternativas para tratar de eliminar el concepto del tema de agroquímicos. Igualmente sé que en Indicasa también está haciendo un trabajo en la universidad. Sin embargo, ¿qué es lo que faltaría, Rito? ¿Qué faltaría en el tema de desarrollar las bacterias benéficas, los hongos benéficos, todo lo que son microorganismos benéficos, y saltar hacia el tema de la producción y tratar de ver también cómo preservar esa capacidad de lesión de la misma bacteria que tenemos en nuestro ambiente? Ok, doctor. Bueno, lo primero es favorecer el desarrollo de estos microorganismos. ¿Y cómo se favorece ese desarrollo? Mediante prácticas agronómicas que sean amigables con el ambiente. Por ejemplo, disminuir hasta cierto punto la mecanización, ¿no? Situaciones relacionadas, por ejemplo, con el manejo de riego, evitar ir perdiendo poco a poco ese horizonte A, o en el caso de los suelos que tienen horizonte O, que son los que son más ricos, esos primeros 10, 15 centímetros, en el caso de la rizófera, que son ricos en flora microbiana, pero básicamente es crear las condiciones necesarias para que esos microorganismos puedan proliferar. Favorecer, como mencionaba acá el doctor Aguilar, la incorporación de carbono. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los fijadores no simbióticos de nitrógeno, es un proceso que requiere mucha energía o que demanda energía para el microorganismo, y esa energía se saca del carbono. Si tienes un suelo pobre en carbono, pues la actividad, por ejemplo, de fijadores no simbióticos de nitrógeno se va a ver muy limitada. Gracias, Rito. Bueno, tenemos una pregunta en el chat, no sé si me permiten leerla, para el doctor Aguilar, de parte de Omar López, nuestro secretario nacional del SNI. Se habla de una capacidad de 66 megawatts. Me gustaría saber, en la matriz energética del país, ¿dónde queda en comparación con otras fuentes?
A ver si entiendo la pregunta. ¿Dónde queda ese 66 megawatt dentro de la matriz? Dentro de la matriz, exactamente. Ok, la verdad sería un aporte pequeño a la matriz completa. La matriz anda arriba a los 2500 megawatts. Así que si dividimos 66 entre 2500 se pierde, se dispersa. Pero lo importante no es solamente el impacto en la matriz, sino también la diversificación de la matriz, además de la posibilidad de llevar energía a zonas alejadas de la red. Por ejemplo, en las cuencas del canal de Panamá hay comunidades, y si estas comunidades, alguna de ellas no tiene tendido eléctrico, entonces una opción es llevar tendido eléctrico hasta allá. Otra opción es paneles fotovoltaicos, pero otra opción sería paja canalera. Por ejemplo, un sistema comunal de electrificación rural a través de paja canalera mediante gasificación. Por otra parte, otro impacto positivo pudiese ser, de hecho, pues estoy seguro que así es, el hecho de que estamos transformando o sea, tenemos un recurso, si fuese el caso, porque hay que evaluarlo todavía, un recurso tirado allí. Tenemos paja canalera que se quema todos los veranos, tenemos paja canalera que se dispersa, paja canalera que Canal de Panamá invirtió creo que 2.5 millones de dólares en el 2016 para tratar de erradicar unas parcelas a través de reforestación. Unas cientos de hectáreas, se invirtieron 2 y pico millones de dólares. ¿Y por qué razón entonces no utilizarla si fuese el caso? Transformándola en un recurso energético, yo le digo autóctono, aunque alguien me corrige que no es autóctono, yo digo que sí lo es. Porque cuando la paja canalera no es originaria de nuestro país, vive en nuestro país hace ya tal vez 100 años. Entonces, la paja canalera ya para mí es autóctona. Y erradicarla de aquí es misión casi imposible. Mucha razón tiene, doctor. Estaba preguntándome, para dar seguimiento a la pregunta de Omar, ¿qué representaría en términos de si eso alimentaría a una barriada, a una pequeña ciudad, para poder entender un poco el volumen de energía que se genera, como hacia qué estaría abasteciendo esa energía? Bueno, yo le puedo, habría que hacer números más finos, pero pudiésemos pensar que eso da prácticamente para una comunidad, qué sé yo. A ver, podemos tener en cada casa, en una casa rural, podemos estar pensando, no lo que manda la norma, pero podemos estar pensando que una casa rural puede tener 3 kilowatts pico instalados. Así que si yo tengo 66 megawatts, tengo 66,000 kilowatts. Eso entre 3, vamos a ponerle 10, o sea, yo tengo ahí tal vez 600 casas. Wow. Probablemente nos vamos a 1000 casas en una comunidad rural. Si hablamos de en la ciudad, bueno, porque otro proyecto sería conectar esto a la red, que en realidad el objetivo real sería ese. Conectar esta planta a la red, eliminar 66 megawatts a la red, lo cual pues se distribuye y tenemos energía para prácticamente 1000 casas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Interesante. Bueno, con esto damos por terminado este evento. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les recordamos que este evento va a ser compartido en el canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV y los esperamos en el próximo Conexión Ciencia.